tener un poco más de trabajo. Parece que van a mantener así a un nivel relativamente sencillo las integrales, si no los ejercicios se vuelven bien difíciles. Entonces ahorita digamos, continuemos con los modelos lineales. Entonces tenemos acá nuestros modelos lineales. Esta es una de las secciones más grandes del libro de SIL. Entonces ya habíamos visto el modelo de crecimiento poblacional. Ajustemos aquí un poco la... Sí. Ah, gracias por decirme, sí. Sí. Aquí estamos. Ok. Entonces, el primer modelo lineal que vimos fue el de crecimiento poblacional. Prácticamente la mitad de los proyectos tienen que ver con, ¿cómo se llama?, con modelos de crecimiento poblacional, con la única diferencia de que van a tener aquí un término P menos A o A menos P, o sea, hay un montón de diferencias. Entonces, la idea es que la solución de este modelo de crecimiento poblacional, quitemos esto. Alguien puso algo en el chat. Eric se quiere unir al grupo de Fernando y Juan, ¿le permiten? No, ese es que hay dos Erics. Él fue el que metió el último grupo. Bueno, entonces Eric ya está en el último grupo. Muy bien. Entonces, excelente. Entonces, la solución de este modelo de crecimiento poblacional es una población inicial por E a la K por T. Sí. No, es total, es normal. Es de P mayúscula de T. Aquí solo hay una variable. No, aquí no vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales parciales. Y luego lo que vimos es que este modelo de crecimiento poblacional tiene un único punto crítico. Y ahorita pueden ver que lo estoy trabajando con este enfoque porque es un enfoque como el que van a estar trabajando en el proyecto. Entonces aquí la idea es que este punto crítico va a ser inestable si K es mayor que 0. Entonces, si K es mayor que 0, lo que va a pasar con mi diagrama de fase es que tengo que analizar cómo se comporta mi derivada de 0 a infinito y de menos infinito a 0. Entonces, aquí mi K por P es positivo si tengo K positivo y si mis valores de la población son de 0 a infinito. Si tengo poblaciones negativas, entonces K por P va a ser negativo. Entonces luego lo que nos va a pasar acá es que mi solución es creciente si mi condición inicial es positiva y es decreciente si mi condición inicial es una población negativa. Entonces si trazamos todo esto, aquí lo que van a ver es que si estoy justo en P es igual a 0, me quedo en P igual a 0 extinto, pero si ya tengo uno o dos especímenes, entonces ya esos dos especímenes se van a volver infinitos, así tipo Arca de Noé. Con 2 de cada especie ya tenemos suficiente, aunque ya algunos que están llevando biología saben que eso no es suficiente. Si ya llegan debajo de una población crítica, incluso van a terminar extinguiéndose. Pero igual, si quedamos con esta limitación, este es el modelo de crecimiento poblacional. Y ahorita el que vamos a ver es otro modelo, ley de enfriamiento de Newton. En este modelo no puse ni derivación ni planteamiento porque ya lo habíamos visto el lunes pasado. Entonces aquí la idea es que este es un modelo bien empírico, que ustedes quieren tratar de tomarse una taza de café y al principio está muy caliente y luego saben que la temperatura de ese café va a ir disminuyendo porque la temperatura del café está más elevada que la temperatura ambiente. Entonces digamos aquí hay un montón de variables.
la T mayúscula, que es la temperatura del objeto en el tiempo T. Y luego tenemos un tiempo, una T minúscula. Este tiempo puede estar en segundos, puede estar en minutos. Todo dependerá de qué tan rápido se esté enfriando el objeto. Luego vamos a tener aquí un montón de parámetros del modelo. Entonces aquí, digamos, vamos a tener la temperatura inicial del objeto. Luego vamos a tener la temperatura ambiente o la temperatura del medio que está, en el que está el objeto. Y finalmente vamos a tener una constante de proporcionalidad como en el primer modelo, que esta va a ser como un término de conductividad o que nos va a ir diciendo qué tanto va a ir disminuyendo la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura ambiente. Entonces esta es como una constante de enfriamiento. Esta usualmente va a ser negativa porque lo que vamos a ver es que si un objeto tiene temperatura ambiente mayor que la temperatura del objeto mayor que la temperatura ambiente, ese objeto se va a ir enfriando en vez de irse calentando. Puede irse calentándose, pero ahí tal vez necesitaríamos una fuente de energía que haga que la temperatura de este objeto aumente. Entonces aquí viene el gran supuesto de la ley de enfriamiento de Newton. Y el gran supuesto es que la razón de cambio de la temperatura T es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura ambiente. Muchos de estos modelos tienen derivaciones bastante sencillas. Entonces aquí lo que vamos a tener es que la razón de cambio de TR mayúscula respecto a tiempo, esto se interpreta como una derivada o una razón de cambio instantánea. Entonces esto va a ser proporcional a la temperatura del objeto. Y esta va a ir cambiando en el tiempo, mientras tanto que la temperatura ambiente se va manteniendo constante. Entonces esto también es otro pequeño supuesto de este modelo. Este modelo asume de que T sub S es constante. Se puede trabajar con una temperatura ambiente que va cambiando en el tiempo, pero ya la ecuación diferencial tenemos que resolverla con factor integrante y no me quiero meter a tantos detalles técnicos. Entonces luego para eliminar la constante de proporcionalidad necesito multiplicar T menos T sub S por esta constante K. Y aquí lo que pueden ver es que vamos a tener una ecuación diferencial separable y lineal. Y esta se puede resolver de la forma que más prefieran. Entonces aquí solo vamos a agregar acá de que también necesitamos conocer la temperatura inicial del objeto. Y aquí solo voy a poner en letras rojas que el gran supuesto es que esta T sub S es constante. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Lo vamos a hacer con separación de variables. Muchas veces lo que uno hace para no tener confusión con la variable T mayúscula es que uno escribe la variable dependiente como Y. Entonces, cuando estén trabajando el proyecto, tranquilamente pueden cambiar la variable dependiente por Y y decir, mire, voy a trabajarlo así porque estoy más acostumbrado a trabajar con Y de variable dependiente y con X de variable independiente. Ahora van a ver que todos esos problemas, las razones de cambio prácticamente dependen del tiempo, excepto para el problema de la cadena. En el de la cadena sí es una velocidad de variable dependiente y la dependiente es X o la posición. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a integrar logaritmo de T mayúscula menos T sub S
es igual a K por T más una constante C sub 1 y luego voy a elevar todo a la E al logaritmo de T menos T sub S. Entonces aquí tengo E a la C sub 1 por E a la K por T y todo esto es C por E a la K por T. Entonces ahorita ya puedo resolver para mi temperatura T mayúscula, pero de esta forma me es más fácil encontrar cuánto vale la constante C. Entonces lo que vamos a decir es que vamos a usar la condición inicial que cuando el tiempo minúsculo T minúscula es igual a 0, la temperatura es igual a T sub 0. Entonces, ¿qué nos va a pasar acá? T sub 0 menos T sub S es igual a C por 1. Ya encontré cuánto vale mi constante arbitraria. Y luego lo que voy a hacer para terminar de trabajar este problema es que voy a resolver para T mayúscula. Entonces aquí tengo mi solución analítica. T mayúscula en función de T minúscula es igual a T sub S más T sub 0 menos T sub S por E a la K por T. A este sí le quiero hacer análisis de estabilidad porque algunos tienen modelos parecidos así, solo que no lineales. Entonces, algo que me encanta aquí el análisis de estabilidad es que aquí no se mira muy claramente de que la asíntota horizontal de esta función es T sub S. Entonces, digamos, aquí lo que sucede es que si K es una constante negativa, igual esto lo pueden comprobar experimentalmente, el límite de este término cuando t tiende a infinito es E a la menos infinito. Entonces, un E a la menos infinito es un término que se va a ir a 0. Entonces, como este término se va a desvanecer, vamos a tener que t mayúscula de t, bueno, aquí se me olvidó poner los límites, borremos y pongamos los límites, si no, no va a tener mucho sentido este problema. El límite cuando t tiende a infinito de t mayúscula de t es igual a t sub s. Entonces esto lo que nos está diciendo en términos matemáticos es la observación intuitiva que uno tiene de que eventualmente un objeto se va a llegar a la temperatura ambiente. Entonces, si este salón tiene 20 grados, esperamos que el café adquiera una temperatura de 20 grados. Si alguno de ustedes se va al mundial, yo creo que nadie va a poder irse por las fechas. Van a ver que ahí el café se va a mantener en unos 40 grados. Y si ya están en un país frío, pues el café prácticamente se va a hacer hielo. Entonces, digamos esto, ¿cómo lo podemos observar? Con un análisis de estabilidad. El análisis de estabilidad de esta función es maravillosa. Y hasta esto nos va a permitir graficar esta función sin necesidad de hacer estas, porque graficar esto con todos estos parámetros como que está un poco complicado. Entonces la idea es que dt mayúscula dividido dt minúscula es una ecuación diferencial autónoma. Entonces la idea es que si quiero encontrar puntos críticos, tengo que igualar esta función f de y, o en este caso f de t mayúscula, a 0. Y aquí sí, cuando estén trabajando en microproyecto, van a tener que lidiar con todos esos parámetros. Como estoy diciendo que k es negativo, entonces simplemente lo puedo cancelar. Y recuérdense, esto es constante, esto es constante. Tengo que t mayúscula es igual a t de s minúscula. Entonces este es nuestro único punto crítico. Y cuando estamos obteniendo algo como esto, como que ya uno empieza a sospechar, ¿con qué razón todo se está acercándose a la t mayúscula de s? Entonces aquí, digamos, ¿cómo haríamos el análisis de estabilidad? Podemos tener dos casos de temperaturas. Una temperatura mayor a la temperatura ambiente. Pueden tener aquí hasta una barra caliente de acero. Y luego, digamos, hasta podrían tener, yo que sé, hielo seco o un objeto que esté a una temperatura muy baja
Aunque ya los termodinámicos pueden decir, mire, la temperatura no puede llegar hasta menos infinito, tendría que poner menos 273 Kelvin. Pero no nos vamos a meter a tanto detalle acá porque si no el modelo se vuelve difícil de interpretar. Entonces luego tengo que ver los signos de K por T mayúscula menos T sub S. Y aquí es donde hay veces que cuesta encontrar un poco los signos, pero igual mi recomendación es que escojamos un valor un poco más grande de T sub S, como T sub S más 1. Si hago T sub S más 1 menos T sub S, se van a cancelar las T sub S y aquí me queda 1. Ahora recuérdense que aquí sí les dije que esta constante es negativa. Eso sí van a tener que prestar mucha atención en todos estos ejercicios de modelación. Entonces aquí lo que voy a tener es que todo esto es negativo. Ahora, ¿qué sucede si estoy con una temperatura por debajo de T sub S? Como por ejemplo 0. 0 menos T sub S es un número negativo. Ese número negativo por esta constante negativa, ahora esto nos da un número positivo. Entonces, ¿qué nos va a pasar acá con nuestra solución? Si mi temperatura está arriba de la temperatura ambiente, mi solución es decreciente. Y si estoy por debajo de la temperatura ambiente, mi solución es creciente. Entonces aquí tengo el caso del café y aquí tengo el caso del helado. Y ya luego puedo hacer mi diagrama de fase. Este es decreciente, esta es creciente. Y aquí, como pueden ver, este sí es un punto de equilibrio estable. Excelente. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si quiero graficar soluciones típicas, y aquí casi pueden ver de que esto, piénsenlo también, ya que estamos prácticamente empezando un repaso para el examen parcial. Ahorita no sé exactamente, digamos, en dónde estaría la T sub S. Vamos a asumir que es una temperatura positiva, pero tranquilamente, digamos, esta T sub S podría ser una temperatura negativa. Podrían estar, qué sé yo, en el espacio o en la Antártida. Pero trabajamos aquí con temperaturas positivas. Entonces, ¿cómo trabajamos con esto? Tenemos dos posibilidades de condición inicial. Yo creo que voy a bajar esto un poquito más para que se mire un poco mejor la gráfica. Aquí, cuando estén haciendo estos diagramas de estabilidad, van a ver de que sus gráficas no van a estar a escala, porque como solo van a tener valores de P máxima o valores de N, D, K y todo eso, entonces todo va a estar un poco abstracto. Entonces digamos que empezamos con esta temperatura inicial. Lo que nos va a pasar es que tengo que graficar algo decreciente. Si quieren, digamos, pueden graficar cómo se mira esto en el pasado. Posiblemente en el pasado el objeto tenía una temperatura un poco más elevada. Entonces esto nos pasa para el caso condición inicial mayor a temperatura ambiente. ¿Qué sucede si nuestra temperatura inicial del objeto es menor a la temperatura ambiente? Aquí lo que nos va a pasar es que todo esto se va a ir calentando. Entonces piensen que están sacando un hielo de la refrigeradora. Ese hielo va a ir aumentando su temperatura y eventualmente se va a derretir. Entonces este es el caso, T sub 0 es menor a T sub S. Y vieron qué bonito, con este diagrama de estabilidad es un poco más fácil trazar la solución de esta función que viendo la solución de esta función exponencial. Uno mira esto y uno dice, bueno, tengo una función exponencial, pero aquí hasta les están diciendo cómo graficar cada solución típica. Y aparte, este diagrama les termina de ilustrar de que este en realidad se conoce como ley de enfriamiento y de calentamiento de Newton.
Ahora, algo que sí lo voy a poner fuera del enfoque de este curso es cómo se encuentra la constante de enfriamiento. Esa se encuentra de manera empírica. Lo que tendrían que hacer es medir la temperatura inicial del café, esperan 5 minutos y luego vuelven a medir esa temperatura del café y pueden utilizar funciones exponenciales para encontrar cuánto vale K. Y ahí van a encontrar sus valores, pero ninguno de esos microproyectos les está pidiendo que encuentren cómo se determinan experimentalmente estas constantes K. Entonces aquí vamos a hacer un segundo modelo lineal que tiene que ver con la segunda ley de Newton. Desde este voy a empezar con el modelo más básico de la ley de Newton, donde no estamos asumiendo resistencia al aire. Y luego voy a trabajar con el modelo de resistencia lineal. Entonces, los que tengan ese proyecto de no lineal van a poder hacerse una idea de cómo se trabajaría el modelo no lineal viendo el lineal. Entonces, la idea del modelo de la ley de Newton es que vamos a tener una fuerza neta realizando un diagrama de objetos. Y luego, digamos, esta fuerza neta siempre va a ser igual a masa por aceleración. Y la idea es que cómo volvemos esto en una ecuación diferencial. Recuérdense que si tenemos el desplazamiento de un objeto, pongámosle y de t. ¿A qué es igual la velocidad instantánea de un objeto? La velocidad v de t es igual a y' de t. Y luego la aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad o a la segunda derivada. Entonces aquí ya vamos a tener nuestra ecuación diferencial para describir cómo es el desplazamiento de un objeto. Y van a ver que este tema lo vamos a retomar, porque cuando tengamos un resorte, ahí la fuerza neta va a ser la ley de Hooke. Entonces tengo Y' por M es igual a fuerza neta, o en todo caso lo que hago es fuerza neta dividido masa. Entonces, obviamente, esto de fuerza neta, ¿qué fuerzas netas vamos a tener? Aquí depende de lo que nos diga nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, aquí sí que depende del diagrama de cuerpo libre. Pueden tener que el objeto está sobre un plano inclinado. Estos sí no se pusieron como microproyectos por una pequeña cuestión. Y la cuestión es que aquí tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces esas todavía no las podemos resolver. Ecuación diferencial de segundo orden. Digamos, ahorita voy a trabajar un caso, voy a trabajar, digamos, qué sucede si queremos modelar objetos en caída libre. Entonces, pueden trabajar ya sea objetos que los están lanzando con una velocidad inicial positiva o todavía objetos que los están lanzando con una velocidad inicial negativa, o sea, encima de todo los están tirando en vez de subirlos, pero igual no importa qué caso lanzando hacia abajo, eventualmente estos dos objetos van a caer. Entonces, ¿qué nos está pasando con un objeto en caída libre? Aquí prácticamente la única fuerza neta que va a estar involucrada es el peso del objeto. Y luego no vamos a tener más, aunque en realidad, digamos, alguien me puede decir, mire, pero la resistencia al aire, o tal vez si este objeto está conectado a una cuerda y esa cuerda causa una tensión, se puede, pero ahorita no le pongamos nada de esas cosas complicadas. Entonces la idea acá es que si solo tenemos el peso del objeto, mi fuerza neta va a ser igual a menos m por g. Le estoy poniendo negativo porque el peso, digamos, va en una dirección opuesta
a nuestra dirección positiva, que la voy a poner de hacia arriba es positivo. Hay otros problemas que trabajan que hacia abajo vamos a trabajar el desplazamiento positivo, pero aquí lo voy a trabajar como negativo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar acá? Si agarramos pongamos acá la segunda ley de Newton, Y doble prima es igual a menos m por g dividido m. Y aquí nos queda una de las ecuaciones más fáciles con las que podemos trabajar. La segunda derivada es igual a menos g. Entonces, ahorita, digamos, para este modelo tenemos que agregarle más parámetros del modelo. Generalmente, cuando estamos lanzando estos objetos, los estamos lanzando desde una posición inicial. Y también los estamos lanzando con una velocidad inicial. Aunque el objeto simplemente lo suelten, ahí lo que van a tener es una velocidad inicial de 0. Entonces, aquí tenemos dos condiciones iniciales. No es un modelo que por el momento vamos a estar resolviendo, pero lo que tiene bonito este modelo es que lo puedo resolver con puras antiderivadas. Entonces, digamos, si pero aquí me faltó la segunda derivada. Entonces, una pequeña trampa para resolver este modelo es la segunda derivada de la aceleración. En realidad la podemos pensar como la primera derivada de la velocidad. Esto no siempre se puede hacer con ecuaciones diferenciales de segundo orden, pero aquí tenemos la suerte. Entonces, ¿cómo integro esta función? dB es igual a menos g por dt. Entonces, aquí obtengo que mi velocidad es igual a menos g por t más una constante que le voy a llamar c sub 1. ¿Cuánto vale esta constante? Evalúo mi función de velocidad en t es igual a 0. Entonces, en t es igual a 0 tengo esta velocidad. Y yo creo que ya todos se llevaron aquí física. Si ya llevaron física, se van a recordar de las ecuaciones de cinemática. Entonces, aquí tengo que mi constante c sub 1 es igual a b sub 0. Entonces, ya que sé cuánto vale mi velocidad, recuérdense que la velocidad es igual a la derivada del desplazamiento. Entonces, aquí ya tengo dy dt es igual a b sub 0 menos g por t. Entonces, luego, ¿qué nos va a pasar acá? Vuelvo a integrar esto. Y es igual a b sub 0 por t menos g dividido 2 por t al cuadrado más otra constante. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Ahora tengo que usar mi posición inicial para encontrar cuánto vale c sub 2. Entonces, esta es una ecuación bien sencilla, hasta digamos en cálculo 1 posiblemente ya la vieron. Entonces, aquí vamos a tener, bueno, S sub 0, pongamos. No lo puse y es sub 0, mantengamos la consistencia en la notación. Entonces, luego, ¿qué nos va a pasar? Y sub 0 es igual a 0 menos 0 más c sub 2. Entonces, ya finalmente tengo la ecuación de desplazamiento de mi objeto. Y esto lo voy a escribir acá, no vale la pena escribirlo en la línea inferior. Tengo y es igual a y sub 0 más b sub 0 por t menos g dividido 2 por t al cuadrado. Desde el punto de vista, como estamos viendo esta ecuación diferencial, esta sí no es autónoma. Esta sería autónoma si aquí tuviera b sub 0 menos g por y. Entonces, con esta, digamos, no van a ver ningún análisis de estabilidad, sino lo que van a ir viendo es la positiva. Luego la velocidad del objeto va a ir disminuyendo por un factor g por t. Eventualmente se vuelve 0. Aquí llegan a una altura máxima.
luego la velocidad se vuelve negativa, entonces el objeto empieza a caer y como va a seguir cayendo, esta altura en algún momento se vuelve negativa y el desplazamiento se volvería aquí infinitamente negativo. O sea, prácticamente lo que pasaría es que aquí dejaría de haber cualquier actividad cuando uno llega al suelo o a un nivel de referencia. Entonces este modelo también tiene sus limitaciones, pero en algún momento puede decir, ah, mire, cuando ya toque al suelo, vuelvo a esta función y es igual a 0. Pero detallitos así no me voy a meter. Sino lo que quiero hablar es de aire. Entonces, ¿qué sucede con la resistencia al aire? Es prácticamente como este diagrama de cuerpo libre, pero ahora voy a introducir una fuerza de resistencia. O de fricción contraria al desplazamiento del objeto. Entonces, si el objeto está subiendo, la fuerza de resistencia tiene ese signo negativo. Y si el objeto está cayendo, la fuerza de resistencia va en dirección contraria al peso. Entonces, ahora lo que nos va a pasar es que tengo este objeto de masa m. Y esto es más que todo porque en algún momento hicieron una observación que aunque lancen un objeto que tiene la misma masa, pero si por ejemplo este objeto tiene casi que un punto o una bala, mientras que lanzan un objeto de la misma masa, pero este está más extendido, entonces esa área superficial a la que está expuesto hace que la velocidad de este objeto vaya disminuyendo. Entonces aquí vamos a tener dos fuerzas. Y esto es, digamos, un gran supuesto del modelo. ¿Cómo es esta fuerza de resistencia? La fuerza de resistencia la podemos poner en newtons o kilogramos por metros por segundo al cuadrado. Entonces a alguien lo que se le ocurrió decir es, ah, bueno, pero metros dividido segundo al cuadrado, tal vez podemos tener algo como kilogramos por metros dividido, kilogramos dividido segundo. Y luego tengo por metros dividido segundo. Pero metros dividido segundo, ¿qué es una unidad de qué? Es una unidad de velocidad. Entonces alguien dijo, ah, bueno, hay un coeficiente de fricción que tiene estas unidades, K dividido segundo. Para los que tengan el modelo cuadrático, ahí sí hacen otro supuesto, multiplican todo por m y dividen por m. Entonces yo creo que ellos tienen una constante K que es kilogramos dividido una unidad de longitud y luego tienen velocidad al cuadrado. Entonces tenemos estas dos fuerzas. Y lo interesante es que, digamos, cuando la velocidad del objeto es pequeña, el peso del objeto es mucho más grande que esta fuerza de resistencia. Pero como va a ir aumentando esta velocidad, esta fuerza de resistencia va a ir aumentando y eventualmente va a ser igual al peso del objeto. Entonces aquí ahora lo que vamos a tener es segunda derivada es igual a m por g menos k por b. Ay, bueno, aquí me faltó la masa del objeto. Hay unos que los ponen como k por b menos m por g, depende de la orientación que tenga el objeto, pero la idea es que estas dos fuerzas están en oposición. Aquí como pueden ver, podemos resolver una ecuación diferencial de esta forma y de hecho esto lo vamos a resolver en la segunda unidad. Pero ahorita lo que vamos a hacer para que esta se vuelva una ecuación diferencial de primer orden es que vamos a utilizar como variable dependiente la velocidad. Entonces, en este caso, la variable dependiente es mi velocidad. Entonces, la velocidad es igual a la derivada de y'. Y la derivada de la velocidad es igual a la segunda derivada del desplazamiento o
de la aceleración. Entonces aquí el modelo de resistencia al aire es igual a esto. M por B prima es igual a M por G. ¿Que fue ahorita o ya llevaba su tiempo? Bueno. Sí. Entonces aquí tengo M por B prima es igual a M por G menos K por B. Y voy a dividir todo dentro de M y aquí, digamos, todavía tenemos una ecuación diferencial y todavía tenemos una ecuación diferencial separable. ¿Por qué esta? Porque si traslado este término al lado izquierdo para que se sume, obtengo esto. Pero también, ¿por qué es separable? Porque este M por G menos K por B lo puedo pasar completamente al lado izquierdo a dividir. Entonces tengo M por B por DB dividido M por G menos K por B es igual a DT. Podemos resolverlos de las dos formas, pero es una auténtica, es un poco molesto trabajar con separación de variables. Y aparte recuérdense de que cuando tienen que integrar esto les va saliendo un término menos 1 por menos 1 dividido K. Y el otro problema que tenemos es que hay veces que como que el logaritmo les queda un número negativo. Entonces hay unas personas que se anticipan en este problema y todo lo dividen dentro de menos 1 partido m y de esa forma les queda un poco más fácil la solución. Y hasta hay algunos que lo que hacen es que de un solo dividen todo dentro de menos k dividido m y ya les queda mucho más bonito el problema. Pero nosotros lo que vamos a hacer acá es que en este caso sí voy a resolver esta como una ecuación diferencial lineal. Bueno, se me olvidó mencionar de que tengo la velocidad del objeto inicial, entonces eso lo tengo que conocer, ya sea que estemos partiendo del reposo o que estemos cayendo con algún impulso. Entonces, ¿cómo resuelvo esta ecuación diferencial lineal? De primero la reescribo en su forma estándar. Entonces divido todo dentro de m. Y esta van a ver que en realidad es la solución más elegante. Ahora, los que tienen resistencia no lineal, la única diferencia es que aquí tienen un b al cuadrado, pero ese término al cuadrado hace que la solución ya no sea lineal. Es separable, pero sí, digamos, van a tener que resolver esa ecuación diferencial separable con cierta astucia, si no, sí les va a costar un poco. Entonces, aquí es igual mi P de T. Afortunadamente es una constante K dividido M. Y eso sí, tengan mucho cuidado a la hora de hacer todos los proyectos, porque como pueden ver, todos los proyectos tienen constantes. Pero cuando uno mira este problema, uno se le olvida de que, no, mire, estas sí son constantes y aquí las únicas variables son la B', la B y el T. Entonces, si se recuerdan que todas esas son constantes, varios de esos problemas se van a resolver con más facilidad. Entonces, ahí te encuentro mi factor integrante e a la integral de P por dt. Esto simplemente es igual. La integral de esta función es K por T dividido M. Entonces, toda mi ecuación diferencial la tengo que multiplicar por K por T dividido M. Por B' más K dividido M e a la K por T dividido M por B' es igual a G e a la K por T dividido M. Las buenas noticias es que ya les dije que aquí ya no tienen que hacer la regla del producto a la inversa. Solo revisemos de que la derivada de esta función la tengo acá. La derivada de a la K por T dividido M es la función exponencial por la derivada del exponente que es K dividido M. Entonces todo está nítido.
Aquí puedo poner que esto es igual a b por e a la k por t dividido m. Y luego sabemos de que después de este paso lo que tengo que hacer es integrar el lado derecho. Juntar solo la función b y la otra y el factor integrante y colocar aquí la integral de g e a la k por t dividido m por dt. Otra vez, este problema se mira intimidante, pero recuérdense de que g es constante y acá solo tengo una función exponencial e a la k por t dividido m. Entonces aquí sí, digamos, con el microproyecto van a poder practicar mucho la regla de la sustitución. La forma más fácil de integrar esta función, yo creo que incluso esta está en la tabla de integrales, es si están integrando una función exponencial o casi que cualquier función, pero adentro de su argumento tienen una constante por la variable que quieren integrar, la respuesta es la antiderivada de esa función dividido a. Entonces aquí se facilitan un montón de pasos, porque si no tienen que hacer ahí su sustitución u es igual a k por t dividido m, dt es igual a k dividido, du es igual a k dividido m por dt, resolver para dt, quedarse aquí con un e a la u y la verdad eso no vale la pena que perdamos tanto el tiempo. Entonces aquí tengo k dividido m. Aquí mi a es k dividido m, entonces 1 partido a es mg por k. Y esta va a ser todas estas tres constantes se pueden redefinir como algo bien bonito. Ahorita dejemos eso de esa forma toda fea. Y ahorita tenemos un más c. Entonces luego, ¿qué sucede? Tengo que encontrar cuánto vale c y también tengo que encontrar cuánto vale mi velocidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De primero encontremos cuánto vale c. Posiblemente cuando ustedes estén resolviendo, cuando cada vez que resuelven problemas con separación de variables y se les está dando una condición inicial, ¿sí? Ajá. En la otra, dice elevado a la AT. Ah, sí, esta, sí. ¿De dónde salió la A? Ah, es que yo la puse como un mapa mental. Ah, Que yo puse que integrar esta función es lo mismo como que te dijera un problema integre a la 2 por t o a la 3 por t. De nada, lo puedo borrar, sí. Casi que tengo que poner aquí como nubes de que estos son pensamientos mentales. Entonces uct es igual a 0, eso está bien redundante. Cálculos mentales me refería. Entonces, cuando t es igual a 0, mi velocidad es igual a v sub 0. Entonces, ahorita tengo v sub 0 por 1 es igual a m por g dividido k por 1 más c. Esto nos está quedando bastante similar al enfriamiento de Newton. Entonces aquí tengo que mi constante c es igual a la velocidad inicial menos m por g por k. Y ustedes saben en física que cuando están restando dos cantidades o sumando dos cantidades es porque han de tener las mismas unidades. Entonces esta mg por k definitivamente es una velocidad. Y hasta en algún momento podemos hacer el análisis dimensional para corroborar de que esto es una velocidad. Entonces muy bien, ya encontré cuánto vale mi c. Entonces, ¿a qué es igual mi velocidad? La velocidad es igual a m por g dividido k, e a la k por t más m, más v sub 0 menos mg dividido k. Y esto es otra razón por la que dejé este tema hasta el final, porque aquí sí uno tiene que andar batallando con todas estas constantes. Entonces, esta solución está perfecta, pero aquí podemos cancelar estos términos y aquí nos quedaría una función exponencial con un término negativo.
Y este va a ser el modelo de velocidad con el que vamos a estar trabajando si la resistencia es lineal. M por G dividido K más B sub 0 menos M por G, pongámoslo dividido K, por E, y qué coincidencia que tengo E a la menos K por T dividido M. Entonces, voy a poner aquí a la par la solución del enfriamiento de Newton. Como pueden ver, el enfriamiento de Newton tenía una solución como esta. En vez de M por G dividido K, T sub S. En vez de B sub 0, teníamos un T sub 0. En vez de SM por G dividido K, teníamos menos T sub S. Y aquí teníamos solo E a la menos K, E a la K por T, pero sabíamos que esta constante es negativa. Entonces, como pueden ver, a pesar de que son dos fenómenos completamente diferentes, resistencia al aire y enfriamiento de Newton, se gobiernan prácticamente por la misma ecuación. Entonces, aquí lo que vamos a esperar es que eventualmente lo que va a pasar con la velocidad de este objeto, como esta función exponencial se hace cero cuando t tiende a infinito, la velocidad se va acercando a este valor m por g dividido k. Posiblemente ustedes vieron esto mucho mejor en física, porque en física hasta hacen mejoras a este modelo, como en vez de una constante K, poner K por un área superficial, y entre más área superficial tenga el objeto, mayor es su resistencia al aire. Eso lo tengo que corregir. Límite cuando t tiende a infinito de mi función de velocidad es igual a m por g dividido k. Entonces, muy bien, este m por g dividido k, ¿qué significa? Esto es una velocidad terminal. ¿Por qué va a ser una velocidad terminal? M por G, tengo kilogramos por metros dividido segundo. Y luego, si se recuerdan, esta K les había dicho que era, yo creo que kilogramos dividido segundo. Entonces, los kilogramos se van y luego lo que nos queda es metros dividido segundo al cuadrado. Como este está dividiendo en el denominador, se pasa a multiplicar en el numerador, o simplemente pongamos s al cuadrado dividido s. Ustedes pueden ver de que esto sí es una velocidad. Y ahorita, digamos, como van a tener que lidiar con algo bastante similar en los proyectos, en los microproyectos, miremos esta solución analítica. No es una solución analítica complicada. Este problema sería mucho más fácil si solo tenemos numeritos. Ahora lo que sí es que en el parcial solo vamos a tener que lidiar con numeritos, aunque tengamos problemas de modelos, porque andar lidiando con todo esto en un examen es un poco... No tenemos mucho tiempo para andar haciendo varios problemas. Para eso está el microproyecto, para que lidien con todas estas constantes. Entonces tengo aquí el análisis de estabilidad de mi modelo de resistencia al aire. Entonces tengo, yo creo que teníamos dB de t es igual a m por g, pero es que había dividido dentro de m. G menos k dividido m por b. ¿Cómo encuentro mis puntos críticos? Tengo que igualar toda esta función a 0. Todo esto de aquí es constante. Ahora, alguien puede venir y decirme, mire, pero si ese objeto lo estamos lanzando ya desde una gran altura, la gravedad ya para 10, 20 kilómetros es mucho más pequeña que a nivel del suelo.
Alguien podría venir acá y trabajar con una función de g en función de la posición, pero para eso está el modelo de velocidad de escape y ese desafortunadamente nadie lo seleccionó. Entonces nosotros vamos a asumir esto constante. Alguien podría decir, mire, pero ese objeto tal vez a medida que va aumentando su velocidad va reduciendo un poco su masa. También lo pueden hacer, pero ya suficiente nivel de complicación tenemos con este problema. Entonces, ¿cómo resuelvo aquí para B? Mi G es constante y esto tiene que ser igual a K dividido M por B. Y aquí la idea es que tengo que resolver para mi B. Entonces, V es igual a M por G dividido K. Y esta ya sabemos que es la misma velocidad terminal que nos estaba dando aquí con el límite cuando t tiende a infinito de b de t. Y qué casualidad que este m por g dividido k les va a salir ahí a cada rato en la solución explícita. Entonces aquí lo que va a pasar es que otra vez cuando hagamos nuestro análisis de estabilidad tenemos dos casos. M por g dividido k a infinito. Estas tres constantes se asumen positivas. Y de menos infinito a m por g dividido k. Aquí tengo una función lineal, entonces con una función lineal no es tan difícil ver los signos. Casi solo tenemos dos posibilidades, o positivo o negativo, y ya no hay más comportamientos como más, menos, más, menos, más, menos, 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 más. Entonces tenemos eso. Entonces aquí, ¿qué trampa puedo hacer? Puedo considerar m por g dividido k más 1. Entonces lo que me va a pasar es que esta velocidad pueden ver que si la multiplico m por g dividido k por k dividido m, ya solo me queda una g. Pero recuérdense que tengo ahí un menos 1. Entonces ese menos 1 va a ser un número negativo. Y aquí lo que nos va a pasar es que esta va a ser negativa. Otra cosa como la pueden ver es que si escogen un número muy, muy, muy grande, con esta constante de 9.8 va a ser más grande que el negativo de esa velocidad. Entonces este también se vuelve negativo. ¿Por qué aquí va a ser positivo? Aquí yo creo que es un poco más fácil. Podemos pensar una velocidad 0. Si la velocidad es 0, entonces vamos a tener, sí, g menos 0. Eso es un valor positivo. Y aquí lo que puedo hacer es terminar mi diagrama de fase. Y como pueden ver, es un punto atractor o estable. Ahora, lástima que esto no creo que haya pasado, que uno lance un objeto más rápido de la velocidad terminal y luego el objeto se desacelere y regrese a su velocidad terminal. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y pongámoslo así, pongamos acá otra vez nuestra m por g dividido k. Entonces, ¿qué sucede si el objeto lo lanzamos con una velocidad mucho mayor que su velocidad terminal? Lo cual va a costar, pero digamos que ese objeto es una pluma y tal vez uno trata de aventar una pluma, pero luego pueden ver cómo rápido la pluma se desacelera. Lo que va a pasar es que entonces la velocidad de este objeto va a disminuir y vamos a llegar a esta velocidad terminal. El caso que siento que es más fácil de entender es, bueno, ¿qué sucede si uno lanza un objeto en reposo? Lo que va a pasar es que inicialmente la velocidad del objeto va a aumentar, casi que ni se va a sentir la resistencia al aire, pero luego a medida que la velocidad aumenta, ya la velocidad, la fuerza de fricción se va a volver tan grande como la masa y eventualmente vamos a ver que ese objeto llega a una velocidad terminal. Y así es como se miraría en nuestras dos situaciones de solución. Aquí es una gráfica de T contra D mayúscula. Alguien puso aquí un comentario en el chat. No, solo es un link para chat de grupo.
Ah, muy bien. Excelente. Entonces, nos queda un modelo más por ver, es el modelo de los circuitos electrónicos. Me gustaría presentarlo, pero no sé si en realidad ahorita antes tienen alguna pregunta sobre cualquier tema del curso. Sí, Mateo. ¿De qué modelo buscaríamos en el caso de la cadena? Ah, buena pregunta. La cadena es esa ecuación diferencial separable y ese no es autónoma porque no sé exactamente cuál es el problema de la cadena. No tengo la ecuación diferencial a la mano. Ahí sí, los que para Mateo que estás trabajando el problema de la cadena, sí me gustaría ver esta derivación porque esta sí no. Solo voy a escribir el modelo, cadena cayendo. Ah, pero qué bueno que estoy compartiendo ahí la pantalla. X por B de B de X más B al cuadrado es igual a 32 por X. Obviamente este no lo voy a resolver, pero solo quiero traer aquí unas observaciones. Esta definitivamente no es ecuación diferencial lineal. Tengo este término. B por la derivada y aquí tengo un B al cuadrado. Alguien podría portarse astuto y dividir todo dentro de B, pero igual, digamos, aquí haces un término lineal más B, ese es término lineal, pero 32 dividido B no es un término lineal. Entonces esta no es una ecuación diferencial lineal. Esta tampoco es separable, solo por el simple hecho de que voy a pasar este B al cuadrado al lado derecho. X por B por dB de X es igual a 32 por X menos B al cuadrado. No es separable. Entonces esta va a ser una ecuación que yo creo que va a ser homogénea. Ah, no, esta no es homogénea. Para que fuera homogénea aquí necesitaríamos un 32 por X al cuadrado. Sí, esta tampoco es homogénea. Yo creo que esta solo es de Bernoulli o se puede volver exacta multiplicando por una función U. Entonces, lo que sí, si ustedes ven el problema de la cadena, observen algo. Si escribo dB de X, de forma estándar, la ecuación diferencial de primer orden, voy a tener 32 por X menos B al cuadrado dividido X por B. Esta va a ser una ecuación diferencial que no es autónoma. Entonces, para este no necesito análisis de estabilidad. Pero lo que pasa es que aquí no estamos viendo cómo cambia la velocidad respecto al tiempo, sino la velocidad respecto a la posición. ¿Sí, Mateo? ¿Cómo es que es Ah, porque si tu variable dependiente es B, para que fuera autónoma tendrías que tener que dB de X es solo igual a F de B. Entonces aquí podrías tener cosas locas como seno de B más 32 menos B al cuadrado dividido B. Si tengo algo como esto, esta puede ser una ecuación diferencial complicada, pero como aquí solo tengo B, esa es autónoma. Entonces vimos Newton. Newton solo tiene temperatura T mayúscula menos constantes. El problema de velocidad terminal también solo tiene su variable de B minúscula menos y por otras constantes. Entonces observen acá con todos los modelos. Reacciones químicas, este también es solo autónoma. Entonces vieron, aquí tengo, en reacción química se mira realmente espantoso, pero si digamos, en algún momento le metemos numeritos, digamos que K es igual a 1 y que ese M dividido M más N es otra constante, le pongamos 2 menos 1/2 por X por 3 menos 1/3 por X. O sea, ahí no sé exactamente, creo que sería 2/3 y 1/3. O sea, no estoy seguro bien de... Sí.
Sí, es que lo que pasa es que ahorita como no tengo la ecuación a la mano, entonces solo la estoy copiando acá. Ahorita les voy a decir qué fue lo que puse, ¿ve? Muchas veces incluso, digamos, si están teniendo con el problema con todas las variables, solo pueden meter unos numeritos. Entonces, digamos, esta es una ecuación de reacción química donde posiblemente tenemos un compuesto como CO2 o un compuesto que va a necesitar un átomo de uno de los elementos y dos átomos de otro elemento. Entonces, cualquier óxido puede entrar en esta categoría. Entonces, la idea es que si ya le meto numeritos, pueden ver si esta es ecuación diferencial autónoma o no. Sí, es autónoma porque todo depende de X. Y lo bonito de igual con varios que los que están trabajando crecimiento logístico y todo esto, es que los puntos de equilibrio están prácticamente aquí porque tienen que encontrar igualar este término a 0 y igualar este término a 0. Entonces les queda aquí, yo creo que uno de los puntos de equilibrio es 6 y otro de los puntos de equilibrio, si mal no estoy, es 9 dividido 2. Yo creo que es como 4 quintos o 9 medios. Sí. Entonces, nítido, ya saben sus dos puntos de equilibrio. Y digamos, si lo quieren resolver, es de X dividido. Y aquí entreténganse un montón. Y recuérdense que los de reacciones químicas no tienen numeritos, sino tienen es una A menos M dividido M más N, B y menos N dividido M más N. Van a tener logaritmos, van a tener que restar un poco, pero lo bonito es que siempre miren que aquí tienen dos puntos fijos. Uno de estos va a ser estable, el otro va a ser inestable. Y casi que con los de población va a pasar lo mismo, van a tener un punto fijo estable, otro inestable. Entonces sus soluciones se van a ver aquí tal vez algo como esto, acá una S y acá una función exponencial que cae. Entonces ahí no estoy diciendo gran cosa, ahí solo estoy diciendo de que cualquiera de los grupos que trabaje con una ecuación diferencial como dy de t es igual a A más B por P más C por P al cuadrado, van a tener dos puntos críticos y todo va bien. Y uno de ellos va a ser estable y otro va a ser inestable. Y posiblemente lo que van a tener que hacer para resolver esta ecuación diferencial es hacer un pero pongamos esto como P mayúscula para que ambas variables dependientes coincidan. Y luego posiblemente van a tener que lidiar con una integración como esta. Borremos todo esto es P mayúscula. Muy bien. Entonces ahí, tumores, transmisión de enfermedades, fin del mundo. Yo creo que el fin del mundo como que multiplican por un signo negativo para que en vez de que uno llegue a una población máxima, uno llega a 0. Entonces, son bonitos problemas los que tienen y recuérdense que tienen precisamente menos de una semana para hacer esos proyectos. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿Quieren que miremos brevemente los circuitos RC-LC? Sí. Sí, en tu caso no se hace. Porque no se puede, porque como no es autónoma la ecuación diferencial, es que la idea es que una de las condiciones que te piden para hacer el análisis de estabilidad es que el lado derecho solo depende de la variable dependiente, porque cuando uno hace el diagrama de signos, entonces toda tu derivada solo depende de lo de la variable dependiente. En este caso, si trato de hacer un diagrama de signos, B va cambiando a medida que X va cambiando, entonces vas teniendo dos variables que te afectan el signo de la derivada, mientras de que aquí solo una de las variables afecta el signo de la derivada. Bueno, voy a terminar hablando brevemente de estos circuitos. Estos igual los vamos a ver ya cuando estemos viendo ecuaciones diferenciales de segundo orden. Ejemplos de estos no voy a hacer porque sí,
Se vuelven un poquito largos. Vamos a poner aquí mi placa de capacitores. Y luego vamos a poner un alambre espigado. Entonces aquí digamos lo que generalmente uno trabaja para evitar sistemas de ecuaciones diferenciales es que uno trabaja con una sola red. Entonces aquí esta función E de t es como una fuente de poder. Esta está en voltios. Luego tenemos esa resistencia. Entonces esta resistencia va a causar una caída en el voltaje. Y esto es ohmios o va a ser volts dividido amperes. Aquí las unidades, el análisis dimensional sí se vuelve un poco capcioso. Luego tenemos aquí una batería o dos placas paralelas, entonces esto es una unidad de capacitancia. Y aquí lo que va a pasar es que la caída del voltaje va a ser C dividido Q. Entonces esto va a estar en farads o en volts dividido coulombs. Y el último es que aquí tenemos un alambre espigado que va a tener aquí un componente magnético. Entonces no sé si esto en algún momento lo han llevado en algún curso de electrónica. Y esta digamos está en Henry, y esta es una unidad un poco, no se trabaja mucho, pero prácticamente aquí la caída de voltaje va a ser L por amperes dividido segundo. Entonces eso va a ser el Henry, va a ser volts por segundos dividido ampere. Una unidad un poco extraña, pero prácticamente lo que les está diciendo este problema es que, de acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff, que pueden pensar estos como diferentes fuerzas resistivas. Entonces, cuando pasan por una resistencia, su voltaje cae en R por I. Cuando pasan por a través de este capacitor, el voltaje vuelve a caer en C dividido Q. Q aquí va a ser la carga electrónica que va a haber en este circuito. Y cuando pasan a través de este inductor, aquí la caída en el voltaje es L por dI de T. Y la idea es que estas tres caídas de voltajes tienen que sumar la fuente de poder que tienen acá. Entonces aquí tienen algo bien interesante porque lo que puede pasar es que pueden quitar alguno de los componentes. Entonces digamos, por ejemplo, pueden quitar sus placas paralelas, pueden decir que no hay capacitancia. Entonces tienen esos circuitos que simplemente son R y L. Entonces, si tienen solo esto, vamos a tener L por dI de T más R por I mayúscula es igual a E de T. Y aquí lo que vamos a tener es una ecuación diferencial de primer orden, lineal. Esta la pueden volver separable si usualmente trabajan con una fuente de poder que tiene voltaje constante. Esa es la fuente de poder más común, el voltaje constante. Tal vez en algún momento ustedes pueden jugar con un voltaje que va aumentando de manera lineal o que va disminuyendo. Entonces, esta es una variación. La otra variación es que generalmente uno no trabaja con el alambre espigado. Entonces puede uno tener que no hay inductancia. Inductancia. Entonces aquí lo que vamos a tener es solo mi fuente de poder. Vamos a tener aquí mi resistencia. Este modelo también es lo suficientemente generoso si en algún momento tienen dos o tres resistencias, simplemente la resistencia total del sistema, como están aquí en paralelo, van sumando las resistencias. No, sería en serie, aquí estarían en serie, entonces si en algún momento viene alguien inteligente y les pone acá dos resistencias, como están en serie, simplemente suman las dos resistencias.
Ahora, obviamente, no quiero que el objetivo de este curso se vuelva un curso de electrónica. Tal vez si alguien realmente está interesado en un proyecto como esto, como un proyecto final, lo pueden trabajar. Ahí sí van a ver proyectos finales bonitos con estos circuitos. Entonces, aquí lo que nos va a pasar es que tengo que mi resistencia total es R1 más R2. Entonces, tengo R total por mi corriente I. Se me olvidó poner qué significan I y Q, pero ahorita se los pongo. Más Q dividido C es igual a E de T. Y alguien puede venir ahorita de manera muy cierta y decir, mire, pero eso no parece ecuación diferencial, esto parece una ecuación. Sumo mi corriente y mi carga electrónica y me tiene que dar el voltaje que tiene la fuente de poder. Entonces tienen razón, pero también recuérdense, digamos que I es igual a la corriente. Esta está dada en amperes o en coulombs por segundo. Y la carga del sistema está dada solo en coulombs. Entonces la idea es que otra forma como uno puede encontrar la corriente es que uno derive la carga. Entonces I es igual a dQ dt. No solo coincide en dimensiones, sino que esta es prácticamente la definición, digamos, matemática de corriente, la derivada de la carga. Entonces, si quieren tener más corriente en el sistema, tienen que ir introduciendo más electrones. Entonces, si sustituimos I por dQ dt, aquí otra vez obtenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden, R subíndice T mayúscula, dQ dt, más 1 partido C por Q, es igual a E de T. Y aquí pueden ver que en realidad esta ecuación alguien puede venir a animarse y resolverla de manera analítica utilizando factor integrante. Pero lo que hace estos problemas bonitos es que, digamos, uno va trabajando casos. Bueno, digamos, ¿qué sucede si el capacitor es de 1/10 de farads, la resistencia es de, yo qué sé, 10 ohmios y la fuente de poder tiene tanto? Entonces ahí uno va resolviendo para la carga. Si uno quiere encontrar la corriente, uno deriva la carga. Lo mismo en este problema. Entonces generalmente lo que uno hace con estos problemas es que uno le mete valores a los parámetros L, R, C mayúscula, a la fuente de poder, y luego uno va encontrando soluciones. Ahora, para aclarar el punto de Mateo, si el voltaje es constante, es igual a una B mayúscula y es constante, estas dos ecuaciones diferenciales se vuelven autónomas. ¿Por qué? Porque vamos a tener R por T mayúscula dQ de T es igual a voltaje menos Q dividido C. Entonces aquí también solo tengo una función que depende de C. Entonces esta es autónoma. Aquí tenemos que uno de los puntos críticos es que el voltaje es igual a SQ dividido C. Y lo mismo acá. Si este voltaje es constante, la ecuación es autónoma. Y aquí la corriente de equilibrio es como el voltaje V dividido la resistencia R. Y eso es generalmente lo que van a ir viendo cuando ya hacen la observación en el multímetro, que la corriente y la carga se vuelven unas cantidades constantes. Entonces, yo creo que con esto ya terminamos. Vamos a ver este tema más adelante. O sea, desafortunadamente, qué mal que ningún grupo pudo trabajar circuitos, y solo porque no son modelos lineales. Me hubiera encantado, pero sí, es que aparte el siguiente proyecto son sistemas más a resorte y de electricidad, entonces sí, ecuaciones diferenciales de primer orden, estabilidad y
No, segundo orden no, estabilidad y existencia de puntos, existencia de soluciones únicas. Modelos lineales no, porque eso es en cierta forma el microproyecto. Buenísimo. Gracias. Sí. Solo tengo una pregunta. ¿Quiénes son las personas que hacían el examen? La primera mitad de la clase, antes de Isabel Marta. Igual les voy a mandar un mensaje la otra semana. A la mitad del grupo, ustedes su parcial es el miércoles y a la otra mitad su parcial es el viernes. Ok, perfecto. ¿Y los modelos lineales no van a entrar?